El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de las falsas doctrinas. En esta ocasión quiero que nos centremos, nos vamos a centrar en varios pasajes de la Biblia, pero quiero que nos concentremos primeramente en el capítulo 13 del libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo y come pan. Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a recorrer la palabra y a expresar las verdades bíblicas que hemos dejado, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, que tu Espíritu nos guíe. Amén y amén. Mi hermano, seguimos con el estudio sobre las falsas doctrinas y sobre los falsos maestros que son una realidad que la iglesia ha querido ignorar. El estudio sobre las falsas doctrinas, hoy tocaremos sobre los falsos maestros, una realidad que la iglesia ha querido ignorar. Tomo este pasaje, que también sirve para hablar sobre las falsas profecías, pero tomo este pasaje, mi hermano, para recalcar algo. La falsedad siempre ha existido, y el mensaje de los falsos maestros y de los falsos apóstoles y de los falsos profetas, que son inspirados en la mentira, una mentira inspirada por el mismo diablo y sus secuaces y sus demonios, es tumbar la verdad de Dios, es anular la palabra de Dios, es desacreditar la palabra de Dios. Mi hermano, ayer tuve, como siempre les cuento algunas cosas, me bloquearon de un grupo que se llama Apología, lo voy a decir entre comillas, Apología y Teología Bíblica. Entonces entro en contención con un hombre que dice que Pablo
era un mentiroso, que Pablo era un fariseo infiltrado que desvió a los cristianos, que el mismo apóstol Pedro lo denunció y Santiago también lo denunció, y que Pablo era todo lo que había dicho en la carta de los romanos era mentira, todo lo que había dicho en la carta a los corintios era mentira, que nadie era salvo por gracia, que Santiago tenía razón. Y yo vine y lo enfrenté y hasta le tomé captura a lo que me dijo. O sea, yo le dije, mi amigo, usted no está errado, usted está loco. Que o sea, para usted la Biblia sirve una cosa y la otra no sirve. En este caso, hermano, puso al apóstol Pablo por el piso totalmente, dando a entender que el apóstol Pablo llamaba a la gente a pecar, dando a entender que el apóstol Pablo llamaba a la gente a pervertirse. En ninguna manera. Y porque él decía que las personas eran salvos por las obras, y muestra el pasaje de Santiago, donde Santiago explica el efecto de la fe, que cuando uno tiene fe en Dios, uno no obra mal, sino que uno procede a hacer la voluntad de Dios. Lo mismo que cuando alguien hace buenas obras, está mostrando su fe. Eso lo explica el apóstol Pablo cuando dice en el capítulo 8 de Romanos que ninguna condenación hay para Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios ya se apodera de nosotros. Y lo que era imposible para la ley, o sea, que la ley solamente nos decía que éramos pecadores, para Dios a través de Jesucristo es posible, porque hay una transformación en el hombre nuevo, y dice que el que es libertado del pecado viene a ser esclavo del que lo libertó, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los hijos de Dios no se entregan al pecado. Bueno, lo enfrenté de esa manera, le dije un poco de cosas, y también unos jesusores me bloquearon del grupo. Claro, no me voy a poner a llorar por eso. Pero ¿qué es lo que está pasando, mi hermano? Que la iglesia está dormida en la falsa doctrina. Al hombre le cité la Biblia porque me dijo que Santiago era enemigo de Pablo, y le mostré donde el capítulo 15 del libro de los Hechos dice que el mismo Santiago, el hermano del Señor, envió a Pablo y a Bernabé, a Silas y a un creyente llamado Judas a hablarle a los gentiles, porque personas como que dice que Pablo era un farsante, tenían en esclavitud a los creyentes que no eran de raza judía. Y entonces Santiago en el capítulo 15 envió a Pablo, envió a Bernabé, envió a Silas, que era profeta, y envió a Judas, que era profeta también, y consolaron a los hermanos y les dijeron: no coman de lo sacrificado a los ídolos, no cometan fornicación, y por lo demás pasadla bien. ¿Me entiendes? Entonces me bloquearon del grupo. Me da tristeza en parte porque las personas no reconocen una realidad. Las falsas doctrinas existen y los falsos maestros existen. Aquí vemos lo que hace un falso maestro o un falso profeta. El varón de Dios tenía una orden de Dios, una palabra de Dios, un mandato de Dios, y llegó y no le importó, y le dijo que se le apareció un ángel de Dios y lo hizo volver. Mire, le dijo, cuando el profeta lo enfrenta, le dijo: no puedo ir a tu casa a comer, porque por palabra de Dios se me ha dicho. Y él vio las señales y el respaldo de la palabra de Dios. Él vio completamente que Dios había respaldado su palabra con señales, milagros indiscutibles que otros no podían adivinar. Al mismo rey se le secó la mano, el altar se partió en dos, y hubo una situación terrible allí en Betel. Dios enfrentando a los ídolos que Jeroboam, el primer rey de la tribu del norte, había corrompido a la nación y la había puesto ciega. Llegó este varón de Dios y Dios se lució.
Entonces el varón de Dios lo invitaron a comer primero el rey y dijo que no, firmemente, porque Dios le había dado una palabra. Pero llegó este viejo profeta, mintiéndole, dice la Biblia, mintiéndole. Le dijo que un ángel se le había aparecido y extrañamente este varón de Dios no pudo con esta mentira. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, es una tragedia, pero el hombre como que se cansó de la palabra que Dios le había dado, tenía mucha hambre, tenía mucha sed, algo le estaba pasando, todos esos pensamientos que llegan a la mente, todas esas voces, toda esa situación, toda esa duda en la palabra de Dios, eso nos visita a todos nosotros, pero Dios le había dado una palabra, Dios nos dio a nosotros una palabra, nos dio la Biblia. Con esto es que enfrento yo a las personas, pero hay algo que la iglesia ha decidido hacer, no creer que existen las falsas doctrinas, no creer que existen los falsos maestros. Por eso usted ve que en el año de 1978 un hombre llamado Jim Jones, que era de índole pentecostal, un día se volvió cristiano comunista y apartó la Biblia a un lado y comenzó a hablarle al pueblo, a su iglesia, de revelaciones nuevas. Muchos se fueron porque se dieron cuenta que el tipo ya se le habían dañado los pistones y ya había consumido muchas pastillas y había tragado mucha droga, y entonces se apartaron de él, pero otros en su mayoría se quedaron con él, y él comenzó a decirle: Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, Dios esto, Dios aquello, ignorando la palabra de Dios. Se los llevó a las Guyanas, frontera con Venezuela, y asesinó a 900 personas en un suicidio colectivo con una bebida, con el Kool-Aid, le echó cianuro y los envenenó a todos, y él le pidió a su enfermera personal que le pegara un tiro en la cabeza. Mi hermano, y una tragedia tan grande donde 240 niños fueron asesinados inocentemente. Cuando veo el documental de El Templo del Pueblo, se llama así, me puse a llorar, se me partió el alma, porque hay personas que les gusta creer a la mentira. Las falsas doctrinas se basan en lo mismo que enseñamos al principio sobre el huerto del Edén. Decir que lo que Dios dijo no es. Por eso los Jesús solos son una falsa doctrina. Por eso los adventistas son una falsa doctrina. Por eso los mormones son una falsa doctrina. Porque anulan la palabra de Dios y lanzan sus propias interpretaciones. Eso lo veo yo, lo estoy viendo cada día. Ayer hablaba con un tipo que me dijo, que preguntó que le explicaran sobre la Trinidad, y yo lo que le hice fue citar versículos y pasajes completos de la Biblia, y un metiche de estos me dijo que por qué no interpretaba mejor la palabra, y yo le dije: los únicos que interpretan la palabra dando a decir que lo que la palabra dijo no dijo son los falsos maestros, son los falsos profetas, son los falsos apóstoles. Los que siempre dicen: Dios no quiso decir eso, lo hizo la serpiente cuando Eva le dijo: Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles del huerto, pero de ese no podemos comer, ni le tocaremos, dijo Eva, para que no muramos. Y la serpiente, ¿qué dijo? No moriréis. Pero Dios había dicho en el texto original del antiguo hebreo: morirás. Y ellos comieron. La serpiente anuló la palabra de Dios. El falso profeta dañó a este hombre, lo engañó, le mintió, dice la Escritura en el verso 18, mintiéndole le dijo que había tenido una revelación. Las falsas doctrinas se basan en la mentira. ¿Cuál es la mentira? La palabra de Dios no es como es. No ve este estúpido que me dijo que Santiago sí era de Dios, pero los escritos de Pablo no eran de Dios. Y me citó a Pedro, cuando Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3,
dice que el apóstol Pablo tenía la autoridad apostólica y la revelación de Dios, que los inductos lo atacaban como que son personas diabólicas, endemoniadas, y miren, me bloquearon. Hay que denunciar las falsas doctrinas, porque son una realidad existente. Hay que denunciar los falsos maestros, porque son una realidad existente. Existen, son reales, y la iglesia está como aquellos millonarios que tienen un hijo drogadicto, pero ellos dicen que su hijo no es drogadicto. Así está la iglesia. No. Todos podemos servirle a Dios, todos podemos estar en la mano de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. No señalemos, Dios verá en aquel día, se sabrá la verdad. Por favor, mi hermano, la gente y la iglesia más que todo sigue dormida, apapachada por el mundo, siguiendo las corrientes de este mundo. Algunos comentaristas, como en la Biblia Plenitud, dice que el varón de Dios se sintió tan presionado, comentan ellos, se sintió tan presionado por lo que vio en las tribus del norte, que quizá por eso doblegó. Y le creo a ese comentario, porque hoy el mundo arropa a la iglesia y la iglesia se deja alabar, la iglesia se deja manipular del mundo. No diga que la iglesia está en victoria en medio de esta pandemia. Usted me llamará no sé qué, pero no me eche ese cuento a mí, porque la iglesia no está en victoria en esta pandemia. No hay ni siquiera un testimonio, no hay ni siquiera una verdad. Hay tipos que salen por las redes sociales grabándose de lo bueno que son y de lo grandes que son. Pero no me venga a mí con ese cuento que la iglesia está en victoria, una iglesia presa, una iglesia encerrada, una iglesia como muchos manipulando el capítulo 13 del libro de la carta a los romanos, manipuladores de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia no acepta que existen falsas doctrinas. La iglesia no acepta que existen falsos maestros. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Porque cuando lea este pasaje, vamos a señalar lo que sacamos de este pasaje, lo que el Espíritu Santo le muestra a Pedro y lo que el Espíritu Santo nos da a entender a nosotros. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas. Está hablando de Israel, lo que acabamos de leer, dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una realidad. Existen los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mi amado hermano, a los falsos maestros no les importa decir mentiras. A los falsos maestros no les da miedo decir que la mitad de la palabra no sirve para nada. A los falsos maestros, como uno que escuché yo mismo, torciendo las escrituras de Pablo, lo escuché yo mismo diciendo que usted puede practicar cualquier pecado de inmoralidad, que usted seguirá siendo tan santo como Cristo. Pero entonces la iglesia vive comiendo de esa basura. La iglesia vive comiendo de ese desastre. Y ahí si uno los corrige, te quieren caer a piedra, te quieren destruir, te quieren difamar, te quieren destrozar. Una cosa, mi hermano, que usted se descarree, que usted haya pecado contra Dios, Dios lo perdona, Dios lo ama, pero usted no puede, ni yo puedo vivir como nos da la gana mientras decimos que estamos en Cristo Jesús. Para eso está el mundo.
Si usted quiere beber aguardiente, si usted quiere consumir droga, si usted quiere vivir en la prostitución, no se ponga con ese cuento que es cristiano. Pero si usted se aparta del pecado y confiesa sus pecados a Dios, usted es hijo de Dios. Dios está dispuesto a perdonarlo. Isaías 58, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, el cual no anda por camino bueno. Mire, Pedro describe los falsos maestros. Dice que son astutos porque introducirán encubiertamente herejías. Ellos no van a venir diciéndole, buenas noches hermano, que el Señor me los bendiga, aquí traigo una herejía. No, el asunto, la exhortación del Espíritu Santo aquí es que usted lea la palabra, que usted lea la Escritura. Dice Pedro que encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y estos falsos maestros, mi hermano, estos falsos maestros destruyen hogares. Estos falsos maestros destruyen vida espiritual. Estos falsos maestros están disfrazados con farda larga, muchas veces hasta los tobillos, camisita a cuellito blanco con corbata, para llevar a la gente a errores. No, eso solo cómo se visten, con una apariencia de piedad, y niegan primero la gracia de Cristo, porque si alguien moribundo acepta a Cristo y no lo pueden bautizar, para ellos se fue al infierno. Niegan la gracia de Cristo, que piensan que por tener el pelo largo y la falda larga y no afeitarse, se van a ir al cielo. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué se meten encubiertamente, blasfemando, diciéndole a la gente, usted cree que Dios es Padre y Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo? Eso es mentira, Jesús es solo, cuando la Biblia dice lo contrario. ¿Por qué? Porque se meten encubiertamente. Y mire lo que dice aquí. Meten herejías destructoras. Destruyen la vida espiritual, destruyen los hogares, destruyen las iglesias, las congregaciones, las dividen. ¿Por qué? Mire, lo que significa herejía del griego aireseis significa la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad, a la palabra. También la palabra evolucionó hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o sentimiento, lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el consejo de falta de unidad, afiliarse a un bando, tener diversidad de creencias, crear disensión y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. Es decir, como siempre hemos enseñado, con razón Pedro dijo, yo no me voy a cansar de decirlo las mismas cosas siempre. Invalidar la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los saduceos? Vosotros erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa gente no creía ni en ángeles, no creían ni en espíritus, no creían en la resurrección. Mire hasta dónde llegó. Y eran pueblo de Dios. Y a los fariseos le dijo, por eso los atacó muchas veces, porque le dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios para establecer vuestras costumbres y tradiciones, cuerdas de adúlteros, porque les descubrió el pecado. Vivían adulterando físicamente, porque ya Israel no era idólatra en ese tiempo. Los llamó adúlteros, los llamó hipócritas, los llamó de todo. ¿Por qué? Porque invalidaron la palabra de Dios. Eso lo hace la iglesia liberal. La iglesia que no le gusta que los predicadores hablen en contra del adulterio y de la fornicación y de la perversión moral. Hay gente que tiene lesbianas tocando la batería, tocando el piano. Gente en congregaciones que tienen predicando a tipos perversos, engañosos. Pero ¿sabes quiénes traen las
las falsas enseñanzas y las herejías? Comienza con un creyente inconforme. ¿Sí? La gente, las falsas herejías, las falsas doctrinas, perdón, las herejías, la falsa enseñanza comienza con creyentes inconformes. No les gusta cómo el pastor está predicando, no les gusta cómo leen la palabra, y todo es el corazón. Lo que la Biblia más señala y condena y que no se deje de llevar, ellos lo hacen, lo que sienten en su corazón. La Biblia dice, sin santidad verá al Señor, y ellos dicen, pero yo siento en mi corazón que Dios es buenísimo y que bueno, yo estoy pegándole cuerno a mi mujer o a mi marido y Dios es tan bueno que sé que Dios es bueno. Y comienzan eso en su corazón, cauterizan su conciencia, cauterizan su voluntad para esclavizarla nuevamente al pecado. Mire lo que sigo leyendo en segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, los falsos maestros tienen seguidores, hermano, y tienen miles de seguidores. Y uno los ve y los escucha diciendo disparates y tienen miles de seguidores. Tienen más seguidores. Bueno, ahí tienen uno que no cree lo que dice el apóstol Pablo. Imagínense a dónde va a caer esa persona. Le dije, verdaderamente Dios te ha enviado un espíritu engañoso, porque así dice la Biblia. Porque como no le tienen amor a la verdad, entonces comienzan y tienen seguidores. ¿Seguidores qué? Seguirán sus disoluciones. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Está viendo? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Comienza con un creyente inconforme. O se vuelve falso maestro o se vuelve seguidor de un falso maestro. ¿Por qué? ¿Cuál es la inconformidad? No les gusta leer la Biblia, no les gusta la verdad de la palabra, se vuelven gente de oración según ellos, que oran todo el día, toda la tarde, toda la noche, pero no leen la Biblia. El diablo los tiene engañados. El diablo los engaña. Porque si usted no tiene la palabra, no tiene el espíritu. Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 30 al 44. La palabra de Dios. Esto es una exhortación. Para algunos uno suena arrogante, pero esto es de emergencia, mi hermano. La gente no le gusta la palabra de Dios, la iglesia, y olvida esta realidad y llega el falso maestro que lo he visto yo, que le quita hasta la mujer al más bravo dentro de la congregación, que le seduce a las mujeres. Mire lo que sigue diciendo el capítulo, verso 3, y por avaricia harán mercadería. Su inspiración, la mentira. Su inspiración, tener seguidores, no importa cómo estén. Su inspiración, el dinero. A quien le puedan sacar dinero. Hermano, esa cosa de estar comprando libros, 50 pasos para prosperar, 30 pasos para la victoria, 25 pasos para conocer a Dios, 8 pasos para hacer una gran oración, 50 pasos para tener un carro, porque se ha metido todo eso encubiertamente dentro de la iglesia, y usted que me está escuchando tiene una biblioteca llena de libros que a la final son basura, porque si usted leyera la palabra de Dios y creyera la palabra de Dios, no viviéramos complicados, no viviéramos tropezando ni dándonos golpes. Algunos han perdido el matrimonio por seguir enseñanzas balurdas y absurdas, totalmente, que no tienen sentido. Uno se va dando cuenta con el tiempo que los que se alejan de la palabra de Dios les toca creer por obligación a la mentira. Gente que tiene montones de libros porque quiere tener una vida espiritual victoriosa.
Usted tendrá una vida espiritual victoriosa cuando crea la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 lo dice. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Me da rabia y tristeza a la vez. Escuché a un hombre diciéndole a una creyente por las redes sociales que estaba enferma. ¿Sabe cómo le dijo? Imagínese que Cristo la sanó. ¿Cómo haría? Y la tipa se puso a llorar. Yo dije, ay Señor, te hemos fallado. Hay que volver al mensaje de la palabra, al mensaje que trae señales y prodigios. Por eso usted ve a la gente haciendo milagros mentirosos y señales mentirosas, que luego hablaremos de las señales mentirosas, de las doctrinas mentirosas. Mire, se creen algo que no son. Primera de Timoteo 6:3 lo dice. Si alguno dice otra cosa, está inflado, totalmente inflado, no conoce a Dios. Es que los falsos maestros y sus seguidores no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios. Dejaron